Bueno, iniciamos. El tema es ¿quién te gobierna? ¿quién te gobierna? Y es una pregunta puntual y muy directa hacia cada uno de nosotros. ¿Quién te gobierna? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy y vamos a desglosar un poquito el próximo domingo. ¿Por qué a veces damos solamente una introducción? Porque a veces el tiempo, como hemos hablado, nos consume y queremos que esto quede bien asentado, que quede bien entendido. Ese es el deseo que siempre he querido para que podamos ir haciendo los cambios necesarios. ¿Quién te gobierna? Es el tema. Y creo que, vaya, a estas alturas, creo que la mayoría entendemos la palabra gobierno. En el tiempo que estamos viviendo, las noticias fluyen por donde quiera. Y si los que oímos o leemos las noticias, estamos viendo cómo está el mundo. ¿Sí? El mundo está entrando en un caos, en una crisis internacional por causa de un hombre. Y como hemos dicho, no podemos estar ajenos a lo que sucede en donde vivimos, en nuestra comunidad, en nuestro país y en el mundo. ¿Sí? Porque son señales, porque son focos rojos. Hay que entender y hay que leer los tiempos que vivimos, ¿sí? En el tiempo Cronos, obviamente, en el cual Dios nos depositó en esta tierra. Así que, si hablamos de gobierno, tenemos que hablar en ese sentido de lo que está sucediendo en la tierra, en las naciones, con las guerras, con las amenazas, con las invasiones, con el robo de recursos y todo lo demás. ¿Sí? Y no es que hablemos de política, pero al final de cuentas, gobierno tiene que ver con política también. ¿Sí? Tiene que ver con política porque dentro de la política está incluida el pueblo. ¿Sí? El pueblo que es gobernado. Y eso, entonces, lo podemos ver en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Todo se trata de ¿qué? De gobierno. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hablando de la Biblia escrita, tiene que ver con quién nos gobierna. Tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con autoridad. Entonces, eso va a determinar la vida de los gobernados. ¿Sí? ¿Quién te gobierna? Va a determinar precisamente nuestras vidas. Y entre gobernar y gobernados existe una palabra que es gobernabilidad. ¿Sí? En medio existe esa palabra. Entre gobierno y gobernados. ¿Sí? La palabra gobernabilidad. Y quien nos gobierne va a traer a nuestras vidas destino. Porque si te gobierna, lo que te gobierne va a conducir tu vida, va a guiarte, va a caminar de alguna manera a tu lado. Pero sin gobernabilidad no existe ningún tipo de gobierno. ¿Existiría qué? Anarquía. Si no hay gobierno. ¿Sí? Entonces, es importante entender y querer saber quién o qué nos debe de gobernar o quién nos debe gobernar. En cada país existe un gobierno. Hay partidos políticos y como ciudadanos en una nación democrática, se supone que el pueblo elige qué tipo de gobierno quiere tener que lo gobierne. Pero en la realidad y en la vida cotidiana, la realidad no es así. Porque hay imposiciones, porque hay invasiones,
y esto altera el orden. Entonces, un gobierno, el que sea, en tu vida y en mi vida, va a ser determinante. ¿Sí? Va a ser determinante. Vimos en la clase algunos conceptos que tienen que ser entendidos en nuestro espíritu para que esa palabra que fue expresada hoy pueda gobernar nuestras vidas y nuestros corazones, ¿ok? Para caminar hacia un buen destino, porque si es Dios quien nos gobierna, siempre nos va a llevar a un buen puerto. La canción decía, tu voz me guía, en medio del fuego me guiaste. No sé si entendieron lo que cantaron. En medio de la oscuridad también me guiaste. Lo que decíamos, hay situaciones adversas, pero esto no quiere decir que no haya quien gobierne. Si hemos decidido ser gobernados por Dios. La palabra me dice, aunque pases por las aguas, no te anegarás. Y si por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque si Dios gobierna, todo estará bien, aunque exista el fuego a tu alrededor, aunque exista la oscuridad, siempre su luz nos va a guiar. Así que esto es muy importante. Sin gobernabilidad no existe ningún tipo de gobierno que conduzca a las personas a un destino, porque entonces cada quien hace lo que quiere. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay una anarquía, decíamos. Dios tiene la capacidad de gobernar de la manera que Él así lo determine, porque Él es soberano y porque Él es eterno. Y yo sé que hay situaciones en nuestras vidas que a veces pensamos que se le salieron de control a Dios. Situaciones que nos pasaron, o que nos pasan, o que nos pueden pasar. Nunca pensemos así. Dije la semana pasada que a veces lo que nos sucede es para darnos forma, para formar nuestro carácter, para moldarlo, para crecer, para madurar, ¿sí? Para manifestar. Siempre va a haber un por qué, un para qué, perdón. Siempre va a haber un para qué. Y entonces dice la palabra que todos aquellos que aman a Dios, ¿quién ama a Dios aquí? Ahora la segunda parte, todas las cosas ayudan a qué? A bien. ¿Por qué? Le amamos. Entonces, cuando sientas que la oscuridad de repente empieza a rodear tu vida por circunstancias, take it easy, dicen en inglés, ¿no? Take it easy, tranquila, tranquilo. Todo va a estar en paz. Papá decía, un predicador, papá está aquí, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, qué importante es entenderlo y poder vivirlo, no solamente entenderlo, porque una de las cosas que en la vida del creyente necesitamos es que se lleve a la práctica, que lo podamos vivir, que lo podamos experimentar, que lo podamos manifestar, que podamos vivirlo en carne propia, esto que Dios ha determinado para nuestras vidas, que es bueno. Tanto decía, mi vida ha sido bueno. ¿Cómo sé que Dios ha sido bueno? Bien sencillo, bien fácil. Estamos vivos. Dios ha sido bueno. Entonces, entendamos esto. Entendámoslo de verdad. Dios es bueno. Porque habrá personas que te digan, como en la oración, si Dios es bueno, ¿por qué te pasó ayer lo que te pasó? Si Dios es bueno. ¿No que amas a Dios? ¿No que Dios te guarda? Porque eso es lo que de manera rápida a veces
la gente lo dice, ¿no? Que por cierto, estoy bien. Ayer me dieron un repujón por atrás, manejando. Y hay cosas que suceden, ¿sí? Hay cosas que suceden. Y aunque tú estés bien, aunque tú vayas bien, siempre habrá alguien para probar de qué estamos hechos. Siempre Dios utilizará circunstancias y situaciones para ver en quién realmente confías. En tu propia prudencia, en lo que Dios ha dicho, en lo que has creído. Porque esto se trata de vivir, ¿sí?, por lo que creemos, no por lo que sentimos. Porque si yo te digo ahorita qué estás sintiendo, cada quien va a decir cosas distintas. Pero eso no tiene que determinar nuestra forma de vida. Lo que debe determinar nuestra forma de vida es lo que hemos o en quién hemos creído, según la Escritura. ¿En quién has creído? ¿En quién hemos creído? Eso va a ser determinante para que tu vida y la mía avance, se detenga o volvamos atrás. Porque así pasa, ¿eh? En la práctica así pasa. O avanzamos, nos detenemos o nos regresamos. ¿De qué tipo de persona quieres ser? ¿O queremos ser? ¿De los que avanzamos o de los que retrocedemos? ¿Sí? Es muy importante. Así que Dios hemos hablado de que Él es todopoderoso, ¿verdad? Sí. Y no existe mayor poder, ¿sí? No existe mayor poder de tipo de gobierno que gobernarse a sí mismo. Ese es Dios. Sí. Dios es poderoso. Y manifestó precisamente ese poder gobernándose a sí mismo. Hace rato dije algo importante. ¿Cómo determinamos y comprobamos que Dios es bueno? Porque estamos vivos. Dios tenía y tiene el poder siempre, si hablamos del tiempo Cronos, cuando el hombre determinó no obedecer a Dios, de sacarlo del mapa. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, eso es precisamente la mayor muestra de cómo Dios gobierna. Imagínate, ¿por qué crees que nosotros, Dios no nos determinó darnos más que cierto poder? Porque si nos hubiera dado todo el poder, andaríamos con una varita mágica y, como dicen, vemos en las películas, ¿no? Los desaparecemos cada vez que no nos caiga bien o nos hagan algo, los desaparecemos. Pero Dios no es así. Dios tiene gobierno absoluto de sí mismo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y el poder lo tiene solamente Él, absoluto. Porque Él manifiesta ese poder gobernándose a sí mismo. ¿Cuántas veces no hemos hecho tanto mal o situaciones en las cuales que decíamos, híjole, y aún así seguimos vivos, ¿no? Hemos oído de personas que han hecho tanto daño, pero es algo que uno tiene que aprender a dominar y decir, Señor, yo confío en que tú gobiernas en medio del fuego, en medio de la oscuridad. Tú gobiernas. Tú gobiernas y yo decido creer en ello. ¿Sí? Dios es bueno, amén. Una de las cosas que podemos darnos cuenta cuando Jesús caminó sobre la tierra y sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar.
Y ahí podemos ver claramente cómo es que Jesús manifiesta el gobierno de Dios diciendo, cuando dijo, Padre nuestro, que estás, ¿qué? En los cielos. ¿Sí? Y dice que todo, y manifiesta que todo en los cielos, en ese ámbito, es gobernado por Dios. O sea, no hay ningún problema, lo hemos hablado, en donde habita el Señor, que es en el espíritu, que es en el ámbito espiritual, ahí no existe ningún problema. Pero el problema está ¿en dónde? En que lo que el cielo manifiesta y gobierna tiene que ser gobernado también aquí en la tierra. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y ese es el punto. Dios desea gobernar la tierra. ¿Sí? Porque Él, decía yo hace rato, Dios tuvo y tiene un problema. Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Dios es espíritu. Y Él no puede violar, decía hace rato Adrián, no puede violar una ley que Él estableció. Por eso volvemos a Génesis 1:26 cuando dijo, hagamos al hombre. Porque Dios tenía un problema en ese momento. Dios tenía un problema. ¿Sí? ¿Cuál era ese problema? Que Él no podía gobernar la materia. En el aspecto de que para que tú muevas este celular, necesitas que alguien lo pase a otro lado. Porque Dios es espíritu. ¿Sí? Dios no puede mover el celular. Estoy poniendo un ejemplo muy burdo para entender una verdad espiritual. ¿Sí? Entonces dijo, hagamos al hombre para que gobierne tierra por fuera y un espíritu adentro. Y ese espíritu, que es Dios mismo, manifiesta ese gobierno afuera de él. Por eso el Señor le puso un orden y le dijo, vas a señorear, vas a gobernar lo que cree. ¿Para qué? Para que Dios tuviera reposo. Había una situación, el problema de Dios, la creación. Él tuvo que crear para ser gobernado, como en el cielo, en la tierra. El problema es que Él no podía, físicamente hablando. Entonces, crea al hombre y le da esa asignación. ¿Sí? Materia y espíritu. ¿Sí? Tierra por fuera, Dios por dentro. ¿Se entiende esa expresión? ¿Para qué? Para gobernar. Como en el cielo, en la tierra. Pero ¿qué pasa? El hombre desobedece. Desobediencia es pecado. El pecado trae caos y desorden. Entonces, Dios tiene que enviar ¿a quién? A su Hijo. Y le da esa tarea de venir a cumplir, a gobernar. Jesús siempre se sujetó al Padre, aún en los peores momentos, cuando fue perseguido, difamado, ¿sí? Traicionado. ¿Cuántas veces o alguien ha leído algo donde Jesús se queja? Que diga, pues que tú me dijiste, ¿no? Que ibas a estar conmigo y mira, ve lo que me están haciendo o lo que me están diciendo. ¿No? Porque Él sabía que el Padre gobierna siempre. Aún en medio del caos y de las circunstancias, Jesús sabía, como hombre, que el Padre gobierna. Entonces, el Señor nos muestra un desafío que es que su gobierno sea establecido y manifestado en la tierra. Y esa asignación, ¿a quién se la dio? ¿A quién? Di a mí. A mí. Eso es más fuerte, ¿verdad? Es más comprometedor. Así como, no, a nosotros, no.
a ti, a mí. Dios nos creó para que tú gobiernes y para que yo gobierne, para que tú manifiestes y yo manifieste, y ese gobierno del cielo sea manifestado en la tierra. Así. Fácil de decirlo, pero complicado si no hay un entendimiento en el espíritu. ¿Sí? Dios hizo algo ajeno a su naturaleza, porque dijimos que Dios es espíritu, pero Él hace algo ajeno a su naturaleza, que es crear de manera natural. Y esto tiene que ver con Génesis 1. Pero como Él no lo podía gobernar, por eso puso nuevamente, repito, al hombre, que siendo materia y espíritu, manifieste y gobierne en la tierra. ¿Sí? Y recordamos una vez más la palabra señoree, gobierna, administra, fructifica, multiplica. Aquí, lo de la tierra, lo del cielo en la tierra. El Padre Nuestro ahí está. ¿Sí? Que después lo confirma Jesús en Mateo, en los evangelios. Pero esto nace desde el Génesis en la creación. ¿Sí? Entonces, Él llama al hombre porque Él no podía gobernar, ¿qué? La materia. ¿Sí? Porque Él no podía violar una ley. ¿Sí? No podía violar la ley. Por eso dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Porque el hombre gobernaría y Dios le dio esa asignación. El hombre fue creado para resolver el problema de Dios. Probablemente no te habías puesto a pensar en esto, pero sí había un problema, entre comillas, ¿no? ¿Quién gobernaría lo creado? El hombre. Pregunto, ¿cómo lo ha hecho el hombre? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad en el mundo? Dice la palabra en Romanos que Dios ha puesto autoridad. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Porque Dios espera que el hombre que ha sido puesta en autoridad cumpla con su propósito, con su diseño, ¿sí? De ser un gobernante justo. Eso es lo que Dios piensa y cree. Ahora, hemos dicho, ¿por qué Dios pone a gente como esta persona que me imagino que se les viene a la mente? ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Porque Dios pone personas que Él cree y piensa que van a gobernar con justicia. ¿Sí? Dios las puso. Y dices, bueno, ¿y no había algo mejor? ¿No habría algo mejor que eso? Dios le puso una tarea al hombre, que era gobernar. Ese es el punto. Dios nos creó ¿para qué? Para gobernar y estar sujetos a un gobierno, que es el gobierno de Dios. El problema es que el hombre ha ignorado su palabra, ha ignorado su presencia, ha ignorado el diseño, ha ignorado por el motivo por el cual se le depositó ese poder y esa responsabilidad. ¿Vamos bien? Entonces, Dios resuelve ese problema al crear al hombre, que es materia y espíritu, para gobernar en la tierra. ¿Sí? Obedeciendo a Dios por dentro para manifestar por fuera y mover todo lo que tuviese que mover en la tierra. Estoy hablando de todos los aspectos. Tú y yo fuimos creados para resolverle el problema a Dios. ¿Sí? El problema es gobierno. Pero primero nosotros necesitamos ser ¿qué? Gobernados por Dios.
Yo te pregunto, en los gobiernos actuales, ¿quién gobierna el corazón de las personas que están en un puesto de privilegio y de responsabilidad? ¿Quién gobierna? ¿Dios? Y miren que este hombre dice que ama a Dios, ¿eh? Imagínate si no lo amara, porque se dice que es creyente, ¿no? Algo así. De hecho, gente se fue con la finta, votaron por él, porque hablaba de Dios. El diablo, los demonios, conocen a Dios. Entonces no es porque alguien hable de Dios, ay, es bueno, ¿no? Es de fiar, porque habla de Dios. Los brujos hablan de Dios. ¿Sí? Tú entras a un lugar de esos y incluso tienen crucifijos, tienen cosas de ese tipo. Y dice, no, pues tienen imágenes, pues sí, pero dice la palabra, no te hagas ni imagen ni semejanza. Eso es idolatría, eso aborrece a Dios. Ya desde ahí ya estamos mal. Si no sabemos la palabra, si no la entendemos. ¿Sí? Por causa de la desobediencia, fíjense nada más, qué paradoja, miren. Dios crea al hombre de la materia y le da un espíritu para gobernar en la tierra. Y resulta que lo que Dios creó para resolverle el problema se hace el problema después. ¿Sí se entiende? Dios resuelve el problema creando al hombre, ¿sí? Y a la mujer para gobernar. Pero resulta que Dios se supone que al crear al hombre y a la mujer resolvería un problema, el hombre se hace el problema después. Por causa de él, la desobediencia. Desobediencia es pecado. ¿Y el pecado qué trae? Caos, crisis, problemas. ¿Sí? Eso es lo que causa el pecado. Y es exactamente lo que pasó. El hombre, al desobedecer, nos convertimos en un problema después. Para Dios éramos la solución y después nos convertimos en otro problema. ¿Sí? Por causa de la desobediencia. Ahora, por definición, hablo de definición, no deberíamos tener problemas, ¿sí? Sino preguntar a Dios, ¿cuál es tu problema hoy? O sea, como hombres creados por Dios con el poder y la capacidad que Dios nos ha dado, no tendríamos que tener problemas, sino tendríamos que preguntarle a Dios, Dios, ¿cuál es tu problema hoy? ¿En qué asunto? Como el apóstol Pablo, como Jesús, ¿vino a qué? A resolver situaciones, ¿sí? Siempre trae una palabra de parte de Dios, una respuesta. Hombres, incluso en el antiguo pacto, ¿sí? En el antiguo pacto que no pudieron gozar de la gracia de Dios que ahora nosotros tenemos, ni tenían al Espíritu de Dios como lo tenemos ahora, decidieron, fíjense bien, decidieron obedecer y de alguna manera ser instrumentos para que el gobierno de Dios viniese a la tierra. Estamos hablando de estos hombres que están ¿en qué libro están? Si se acuerdan, tanto que lo mencionan. ¿Hebreos qué? 11. Hebreos 11, ahí están. Desde Noé hasta Malaquías, hablando del antiguo pacto. Estos hombres tuvieron la osadía, porque fueron personas valientes, que no les importó lo que tuviesen que pasar. ¿Se acuerdan de Daniel y sus amigos? ¿Sí? Ellos sabían que no tenían que inclinarse ante ídolos, ante otro ser que no fuera Dios. Y dijeron, no nos importa. Nosotros no nos vamos a inclinar ante esa escultura. Y si morimos, morimos, ¿no? Como decía también la Escritura, si perecemos, perecemos. Porque yo sé en quién he confiado, yo sé a quién le he entregado mi vida y mi corazón.
¿sí? Y muchos de ellos pagaron el precio. Pagaron el precio de ser gobernados en el mundo. Pero en la casa de mi Padre, como lo vemos en la Escritura, tuviste aflicción, tuvimos aflicción. Pero esta leve tribulación, ¿lo leímos o no? Pero esta leve tribulación, decía el apóstol Pedro, decía, así era el apóstol Pedro. Esta leve tribulación es pasajera, hablando de nuestra estadía en la tierra. Pero en la eternidad, ¿cómo podríamos comparar? ¿Cuántos años quieres vivir? 100 años. Comparado con la eternidad. ¿No es una leve tribulación pasajera? Porque eternidad aún todavía no hay un entendimiento, pero sabemos que es, como dice la caricatura, infinito y más allá, ¿no? Esta leve tribulación. Si nosotros estos conceptos se nos revelan, como se le reveló al apóstol Pablo, él dijo, para mí, vivir es Cristo. Y el morir hoy es ganancia. Dejo todo esto para estar en la eternidad con Cristo. Pero solamente alguien puede decir eso cuando ha tenido la revelación de Cristo. O sea, porque esto a veces lo devaluamos, ¿no? En unas, a veces, simplezas. Y decimos, pues es que para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ajá, espérate. Porque no afecta más que lo encimita, pero cuando viene una situación, entonces, ay Señor, ¿por qué a mí? No que para ti es vivir Cristo. Y a una tribulación ni siquiera es ganancia, al contrario, es quejabanza, ¿no? Porque eso es lo que a veces nos sucede. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, es determinante entender quién o por quién queremos ser gobernados. ¿Por quién quieres tú ser gobernado? Y espero que ya empiece a haber una respuesta aún en nuestros pensamientos, ¿sí? Y miren, esto que hablamos acerca de resolverle los problemas a Dios, y es una expresión muy humana, porque en realidad Dios no tiene ningún problema, pero esto lo mencionamos para entender un poquito. No sé si me explico, ¿sí? Dios tiene el poder, incluso de hacerle así y se acabó todo, ¿no? Pero Él ha determinado respetar su palabra y permitirle al hombre hacer lo que Él determinó para su vida, que gobierne aquí en la tierra, ¿sí? Aquí en la tierra. Entonces, alguna generación tendrá que asumir esa responsabilidad. ¿Cuál es responsabilidad? Manifestar su gobierno en la tierra. Y creo yo que Dios ya ha levantado y está levantando un remanente, una generación. Porque estamos hablando de una generación, porque uno solo no se puede. Lo vimos y lo hemos leído aquí. Hay gente de manera individual que asumió una responsabilidad, que asumió el reto, pero como eran solamente, no pudieron, porque eso tiene que ver con todos. Tiene que ver con un cuerpo. Esto es de forma corporativa. Esta responsabilidad tiene que ser asumida por todos, ¿sí? No solamente por uno o por algunos, sino por todos. ¿Para que haya qué? Para que haya una manifestación. Y miren que ha habido a través de la historia precisamente esto. Ha habido destellos. Siempre ha habido un pueblo,
un remanente que ha prevalecido a pesar de los tiempos, ha prevalecido a través de la historia, de las situaciones, pero hace falta que más nos agreguemos a este reto, a este desafío y a esta responsabilidad que Dios nos ha dado como privilegio, pero como responsabilidad también. ¿Qué es vivir bajo el gobierno de Dios? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué es vivir bajo el gobierno de Dios? ¿Es estar aquí todos los días dándonos golpes de pecho, cantando alabanzas y orando? ¿Eso es vivir bajo el gobierno de Dios? Lo incluye, pero no lo es. Lo incluye, pero no, eso no es. Y es precisamente lo que la iglesia por siglos ha malentendido. Porque aquí es fácil vivir en comunidad, porque estamos oyendo, creyendo lo mismo. El asunto está atrás, después pasando esta puerta, ¿no? Cuando te encuentras a alguien y te agrede, cuando alguien te dice, cuando alguien te hace. Ahí es donde se tiene que manifestar lo que nosotros estamos oyendo y lo que estamos creyendo. Pregunta, ¿está fácil? No es fácil. No es fácil. Por eso es determinante que entendamos y que sepamos quién nos gobierna. ¿Y qué es vivir bajo ese gobierno de Dios? Porque la respuesta no es individual, la respuesta tiene que ser corporativa. Por eso Dios hace llamados. ¿Sí? Por eso Dios dice que Dios hace llamados a los hombres. No hace un llamado, hace llamados. ¿Sí? Por eso Dios le dio una gracia a distintos hombres, no solamente uno. Al menos ahí en Efesios 4 hablamos de esta gracia de parte de Dios, donde hemos mencionado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay más gracias. Ahí solamente las menciona por el contexto y todo lo que está diciendo. Pero hay otras gracias de parte de Dios. Los de servicio, los de administración y todavía más aún. Porque esto no es solamente de alguien en particular, es corporativo. Acuérdense, somos un cuerpo. Somos un cuerpo. ¿Sí? Somos un cuerpo. Y como cuerpo no podemos avanzar físicamente hablando, si estamos completos y sanos, decir, yo voy a ir ahora a tal lado, pero hoy quiero que mi cabeza se quede en mi casa y lo demás se vaya. ¿Cómo sería esto? Jinete sin cabeza, no me digan, por favor, porque yo sé que a veces somos bien prestos. No, eso no existe. Eso no existe en Dios. A donde va el cuerpo, va todos los miembros. Y aquí tenemos que jalar todos parejo. ¿Sí? ¿Qué es una persona próspera? Yo me hice una pregunta y se las hago a ustedes. ¿Qué es una persona próspera? Que tiene que ver con el llamado de Dios o los llamados con ese de Dios. ¿Qué es una persona próspera? Es que tiene una buena cuenta, tiene buenos negocios, tiene una buena, un buen ahorro en el banco o invertido en bienes materiales. A veces bajamos a ese nivel la prosperidad. Pero la prosperidad no es únicamente eso, que lo incluye, pero eso es como algo pequeño comparado con la persona próspera. Una persona próspera es la que responde al llamado de Dios, que cuando Dios lo llama, ahí está. Esa es una persona próspera, que siempre está para Dios, que no importa la hora. No, pues que no es domingo, ¿por qué me citaron hoy que es martes? Porque a veces nos acostumbramos a eso, ¿no? ¿Por qué hay reunión hoy? Pero, ¿reunión hoy? Si hoy es martes, hoy es lunes. Digo, hablando de las personas que no se reúnen en esos momentos, ¿no? Poniendo como un ejemplo, una persona próspera
es aquella que está siempre dispuesta para Dios. Cuando Jesús llamó a los discípulos, el Pedro estaba acostado ahí perdiendo el tiempo, ¿sí? El apóstol Pablo también estaba ahí acostado ahí bajo una zarza. No, estaban activos. Tenían cosas que hacer. ¿O no? Pedro tenía familia, tenía esposa, probablemente tenía hijos. Y cuando Jesús lo llamó, dice, e inmediatamente dejándolo ¿qué? Le siguió. Y así a todos los demás. Mateo, él estaba cobrando impuestos, estaba haciendo cuentas, estaba exigiéndoles a los demás, paguen. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Sígueme. Es impresionante, eso a mí perdonen la expresión, pero me rompe mi cerebro tan pequeño de ¿cómo fue posible eso? En la actualidad nosotros les decimos, no lo digo por ustedes, ¿no? Porque ustedes fueron bien obedientes. Dijimos a las 10, bendito Dios nos gobierna hoy. Estuvieron puntuales. Eso es para celebrarlo. Es complicado. En los tiempos que vivimos es muy complicado que todos estemos puntuales a tiempo, a la hora, ¿sí? Eso es para celebrarlo, ¿sí? Porque normalmente lo que nos gobierna son los quehaceres, los deberes también, las responsabilidades. Pero la persona que es próspera, cuando Dios habla, está ahí presente. Heme aquí, Señor, le decía quien fue Isaías. Heme aquí. No busques a más, aquí estoy. A mí, envíame a mí. Cuando Dios hizo el llamado. ¿Sí? Y es lo que Dios espera de nosotros. Que le digamos, Señor, heme aquí. Envíalo a Él. ¿No, verdad? No le entendieron. Porque muchas veces, sí, Señor, aquí estoy. Pero envíalo a Él, a mí no. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Porque Jesús el Señor decía, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿A quién enviaremos? ¿Ustedes creen que Dios no tenía a alguien, que no sabía? Pero Dios tiene que expresarlo. Así como expresó su amor en Cristo Jesús, también en ese momento, hablando en el contexto literario, dijo, ¿quién irá? Así como diciendo, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy. ¿Sí? Y así todos los que leemos en la escritura, en la historia, fueron prósperos. Dice, no, pero ¿cómo todos prósperos? Sí. Porque esa es la prosperidad. Estar al llamado de Dios. ¿Sí? De lo demás, cuando Jesús llamó a Pedro, que era pescador, o a los hijos del trueno, que también eran pescadores, que era Juan, ¿y quién más? A ver, ¿quién conoce bien la historia? Los nombres. Que les llamó Santiago, ¿no? Los hijos del trueno. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ellos tenían una responsabilidad que cumplir? ¿Que tenían gastos? Según en la historia que no es bíblica, tenían hasta deudas porque pagaban impuestos y algunos debían impuestos. Jesús, antes de decirles ven, les resolvió el problema económico en la pesca milagrosa. ¿Sí? Al grado de que Pedro, ¿qué le dijo? Se asustó, se inclinó y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y después recibe el llamado, te haré pescador de hombres. ¿Sí? Imagínense la escena, vislúmbrenla.
Los apóstoles decían que quien quería colaborar en los asuntos de la iglesia o de los asuntos de Dios deberían de tener un pequeño detalle. Primera de Timoteo 3, 4, 5. A ver, alguien que me lo lea. Pequeño detalle, nada más pequeñito detalle tenía que tener la persona o las personas que querían colaborar y servir al Señor en su iglesia o en su comunidad, hablando precisamente en el aspecto espiritual. ¿Qué decía que debería de tener? Primera de Timoteo 3, 4 y 5. Fuerte. No todos, uno nada más. Dice, no debe emborracharse ni ser violentos, deben ser amables, no deben buscar crédito ni amar el dinero, deben dirigirse bien a su propia familia y que sus hijos los respeten y los obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? A ver otra vez, porque me fuiste apagando. El versículo 5. Versículo 5. Sí. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pequeño detalle, ¿no? Tiene que saber gobernar su casa y tener a sus hijos en sujeción. Porque si no gobiernas tu casa, ¿qué aspiras a gobernar? ¿O cómo vas a gobernar? Todo empieza en casa, en nosotros mismos, ¿sí? Ese es un requisito. ¿Queremos servir al Señor? Manifestemos gobierno de parte de Dios en nuestra casa. Orden. Recordemos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden. Entonces, dice mi apunte aquí, que ese es el requisito para poder servir bien al Señor, para poder acudir a ese llamado, es que debe de gobernar bien su casa y tener a sus hijos ¿en qué? En sujeción, ¿sí? Y esa es una pequeña descripción solamente. No es una ley, es una pequeña descripción. Gobernar bien su casa, ¿sí? Porque dices, bueno, y el apóstol Pablo no tenía esposa. Entonces, ¿cómo? Pues es una descripción únicamente. No es una ley tajante, es decir, tiene que estar casado y tiene que tener hijos. Y no, sino es una pequeña descripción, ¿sí? Una pequeña descripción de gobernar. ¿Recordamos?